Bienvenidos a nuestro primer capítulo de ¡Sin punto final! Soy Samantha Daza. Yo soy Carla Cardona. Y yo, Diana Vega. Tres amigas conversando y aprendiendo a la vez, ¿no? Vamos a hablar sin punto final. O sea, hablar. Bueno, pues sí. ¿Cómo Oye, nos vamos de un lugar a otro? a mí lo que me emociona muchísimo es que este primer capítulo lo escogió Carla y me encanta que lo vaya a liderar en el sentido de que hizo de que la investigación gruesa, la principal, y creo que es una forma increíble de hacer tributo de todo lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos partir como mujeres, Totalmente, como escritora. como escritoras. Yo dije que me daba miedo que cogiéramos este tema. Yo no dije que me parecía súper bien. Tenía pero- que hablar a eso. Tenía que salir bellota. Tenía que salir bellota, o sea. Pero en vista de que no habían otros temas decididos, No, sí había más temas decididos. No. Pero propuestos no es lo somos mismo un que equipo decididos. y en los equipos uno está parcialmente de acuerdo, 100% comprometido. En defensa de Carla. Oye, fue no, la única acabo de que- decir algo totalmente motivacional y no me hicieron caso. Sí, fue motivacional. Sí, o sea, en los equipos uno está parcialmente de acuerdo, pero 100% comprometido. Oh, amiga, pero es que tú estás siempre parcialmente no de acuerdo. Eso también es verdad. Pero el Pero compromiso... tú estás comprometida. Ok, el compromiso vale, ya El entendí. compromiso. Ah, ok, sí, amiga. Fue bonito. Sí, gracias, amiga, por tu compromiso. No Que entienden además mi chiste, es entienden alto. no entienden mi frase motivacional. En defensa de todo esto y apoyando, bueno, no sé si apoyando, pero complementando, la única que tomó la batuta de decir que, bueno, yo empiezo con el primer tema fue Carla. Exacto. Porque Eso ni sí tú es ni cierto. yo, las dos estamos como que, bueno, ¿quién agarra el tema? Y fue Carla quien tomó la batuta. Así es. Qué lindo, sí. Ay, qué bueno, amiga, cuéntanos, Me queremos saber. entusiasmaba el tema, pero al mismo tiempo tenía miedo de darle como un toque feminista. Claro. Porque entonces el título es Las autoras que nos abrieron camino. Entonces ya de por sí es como un peso relevante con la figura femenina en la literatura. Entonces, mientras que hacía la investigación, estaba como pensando, ¿de qué manera le puedo dar la vuelta para que se vaya al lado literario y no a la victimización femenina de la figura en aquella época? Sí. Y entonces surgieron un montón de preguntas y un montón de temas, sobre todo analizando pues la estructura literaria que tenían estas mujeres y la vida que llevaban. Y me parece súper interesante que no era su intención marcar camino o abrirnos camino a ninguna de nosotras. O sea, ellas simplemente estaban siendo ellas. Claro, pero es que como esa necesidad del artista, pues, de crear. Claro. Ajá. De aunque esto era prohibido y todo, ellas igual tenían esa necesidad de expresarse. Totalmente. Y no fue un camino fácil, porque de hecho no estuvieron ni siquiera capacitadas, porque no tenían Claro, la no- educación formal. No podían acceder. Ajá, Exacto. a la educación formal para escribir y aún así Lograron cosas maravillosas. Perdón. lograron cosas maravillosas, se plantearon crear historias, no les importó si las rechazaban en las editoriales, aún así fueron y las presentaron. Muchas de ellas utilizaron seudónimos porque dijeron, bueno, está bien, si no me aceptan como mujer, uso el nombre de hombre, igual. Es que solo por Publican ser mis mujer cosas. era como que en esas épocas, eres mujer, no, lo que tienes para decir no es importante. Entonces ya decían como que la trataban como que su voz no tenía interés alguno, no tenía fuerza y era como que ¿para qué te vamos a leer? ¿Por qué tendríamos que leerte? Y creo que muchas publicaron aparte de los seudónimos también como si fuesen hombres, Ajá. para que las tomaran importancia. Totalmente, es que se consideraba que el cerebro femenino no tenía la habilidad para imaginar cosas importantes o de hablar de temas reales. Entonces, estas mujeres, sin quererlo, se plantearon temas que iban a la borde social, tenían profundización psicológica, tenían ficción como Mary Shelley, que se lanzó eso de Frankenstein, que hasta hoy en día lo estamos viendo Claro. representado. Sigue Era bien. cambiando en la ficción. O sea, y que aún así, de lo que también investigué, hice mi parte, me impactó saber que la trataron como que, una mujer que escribe ficción le metió mucho sentimiento, pero aún así marcó un precedente para que muchas figuras masculinas escribieran más fuerte de la ficción. Totalmente. Sí, porque ella, cuando Mary Shelley publica Frankenstein, ella inicia un nuevo género, Claro. que es Ciencia ficción. la ficción gótica. Porque es Fue oscura. enfocado, esa parte no Ajá. la sabía. Enfocado en lo gótico. Ok, es súper increíble. Sí, es muy cool. Hola, Diana. Yo estoy escuchando el podcast, está buenísimo.
que yo no estoy participando, yo solo lo voy a escuchar. Está súper interesante. Correcto. Entonces, en algún punto de la investigación me pregunté si realmente era real las limitaciones que tenían en aquella época o simplemente es que uno lo piensa así. Claro. Porque a veces uno, cuando escribe y quiere publicar algo, uno dice, ay, es que cuesta mucho llamar la atención de la gente en la actualidad que estamos, que ya quizás no tenemos muchas limitaciones como mujeres, sino que nos autolimitamos nosotras mismas diciéndonos que no somos suficientes. Entonces es, ay, ¿y si nadie me presta atención? Claro. Ay, si no es el género que la gente quiere escuchar. Ay, ¿y si Y si realmente no soy gusta, tan buena? ay, no es suficiente. Ujú. Entonces, en base a esto, yo dije, quizás en aquella época también ellas dudaban de sí mismas y simplemente se dejaban llevar Igual por la así. sociedad. Ay, nadie me va a escuchar, así que mejor no publico Como no nada. estaba por su nombre, a lo mejor no tenía como ese peso del escrutinio. Es como que lo publico ya y bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero no era eso como hoy en día. Siento que nos ponemos de frente a decir, es que como Samantha Daza yo escribí esto, siento que está como ese escrutinio de la persona y también tu profesión como escritora. Lo acabo de pensar mientras que lo decías. Es que en realidad ellas, a pesar de que utilizaban un seudónimo, Hola. ¿Qué tal? Hola. No, en verdad a mí me parece cool que la gente entre y saludemos y chilemos, porque igual estamos en una cafetería, Claro, así que está cool. sí. Pero bueno. Vale, se me van a ir las ideas, pero después las agarramos. Sí, de hecho quería decir algo respecto a lo que estabas mencionando. Investigué también sobre el libro de Virginia Woolf, que es En una habitación propia, y habla justamente lo que estás diciendo, de cómo es la importancia que las mujeres también pueden tener un espacio digno para poder, o no tanto digno, sino como su propio espacio para poder escribir. Y me quedé preguntándome ese paralelismo de las mujeres de aquellas épocas a la de nosotras hoy en día, porque antes ellas no tenían de repente, no podían decir que escribían y tenían que hacerlo como escondiéndose y todo era como que nadie se entere, si no me pueden matar o qué sé yo qué pueden hacer en esas épocas. Pero hoy en día, en mi caso, seguramente ustedes van a sentir identificadas, a veces yo quisiera tener, igual escribo, pero quisiera tener más tiempo para poder decir, me quiero dar el lujo de escribir todo un día, darme un día para solamente escribir. Y a veces estoy tan concentrada en que también tengo que trabajar otras cosas para hacer dinero, para hacer una vida sostenible, que eso me corta un poco a veces la inspiración de todo ese proceso creativo. Entonces, cuando estoy cayendo en cuenta sobre este libro de Virginia Woolf, que ya hablaba sobre eso en aquellas épocas, no sé, estaba tratando de pensar cómo lo puedo relacionar conmigo misma en mi presente. O sea, no sé si ustedes se sienten identificadas con Virginia, con ese libro. Eh, sí, o sea, la idea que plantea Virginia de tener tu espacio propio es esencial, porque no es lo mismo que tú tengas una capacidad de concentrarte y de crear en un lugar que está diseñado para eso, a en tu habitación personal. Por ejemplo, que a veces está desordenada, a veces, entonces te está temblando el ojo porque tienes que tenderla antes de sentarte a escribir, pero sabes que tienes muy poco tiempo, entonces es dividirte entre el que tengo que hacer y la libertad de crear. Exacto. Entonces es complejo balancear eso. Yo pienso que en cualquier época, uno suele pensar que en aquella época todo era más lento y la vida pasaba más despacio, pero yo pienso que al final habían contraindicaciones económicas y sociales Exacto. que les pesaban a esas mujeres de la época. Por ejemplo, el caso de Virginia Woolf es un poco más acá, pero Maricel- Mary, Mary. Maricel, ¿no? aquí lo tengo. Luisa May, la de Ah, Mujercitas. ok. Claro, claro, ella, claro. Ella retrata prácticamente su Su vida. biografía, su vida en Mujercitas a través de Joe, porque ella escribía para vivir. Entonces publicaban sus cuentos, no bajo su nombre o a veces bajo un seudónimo, pero ella lo hacía para recibir dinero a Dinero. cambio y el editor le decía lo que necesitaba escribir. Como que, ay no, escribe sobre jóvenes porque eso es Lo que está Cosas de vendiendo. lo que está mujeres. vendiendo, Pero cosas está de súper, mujeres. o sea, está súper bien porque o sea, ahí en ella vemos cómo se toma como proyecto y como seriedad la profesión del escritor, pues. O sea, aun cuando, pues, uno quizás en el romanticismo de pensar como, bueno, uno, o sea, que está bien, pues, o sea, también está bien querer escribir lo que uno quiere y sueñe, también es súper válido
pues que tengas un editor que te diga, oye, escribe sobre esto porque eso es lo que está vendiendo y con eso te puedes sustentar a ti misma. Que en Claro. esos tiempos, o sea, no estoy clara en qué época Es Luisa. Luis, Luis Lu- May Alcott. Mary. Ajá, no, o Ahí vamos sea, mejorando paso a paso. sí. Es del siglo eh, XIX ella. sí no, o sea, sí, exacto. O Ujú. sea, en ese tiempo, o sea, ¿cómo te ibas a sustentar si no era a través de un hombre, pues? No había Exacto. Entonces, manera. De hecho, ella se retrata en Joe, ese personaje de Mujercitas, súper en contra del matrimonio. Porque de Sí. hecho ella no se casó. Porque ella estaba en contra de eso y era muy complicado para la mujer sustentarse de manera honrada en ujú, aquella época exacto, si no estaba casada. exacto, Exacto. exacto. Porque entonces solo existía la prostitución Tal Mm. cual. o ser lavandera o ser ama de, o sea, Sí, sirvienta. porque es que ni los trabajos dignos, No, o sea, no nada. había aquí que secretaria, no, que yo quiero ser secretaria, yo quiero ser, no había nada, No, no había nada. profesión, ni siquiera había educación No, para ellas. no, y el trabajo que empezó para las mujeres después fue en unas fábricas años mucho más adelante que eran en condiciones infrahumanas. Exactamente. Entonces, en esa época era como que vivir sin un hombre, la posibilidad era mínima. Era mínimo. Entonces, hace todo el sentido que ella se haya retratado de esa manera de no quiero matrimonio porque antes lo único que se esperaba de las mujeres eran eso. O sea, hay muchas cosas que colateralmente consistieron, ¿no? Y obviamente nosotros lo estamos viéndolo del lado de la literatura, pero ellas tenían muchos retos y decir, voy a ser escritora, era algo que era como que, o sea, ¿qué estás hablando? O sea, ni siquiera vas a estudiar, ¿por qué vas a ser escritor? Exacto, es que no se podía plantear como una carrera. Mm, Ellas no decían que eran escritoras porque eso estaba reservado para los hombres. No exclusivamente de que los hombres pudieran escribir o ser publicados, sino que ellos se podían preparar Ajá, y ujú, ellos podían verse ante la sociedad como si tenían como si tenían una profesión. ujú. En cambio, la mujer, pues era solo mujer. O sí, sea, ya de por era sí, de la casa. o Solo sea, mujer. de por sí, a mí me gusta pensar también como que, o sea, la profesión de escritor, independientemente, era compleja. O sea, es y era, o sea, no importa si eres hombre o Ah, mujer. Entonces, Exacto. adicionalmente, el acceso a la preparación, que eso claro. yo creo que es lo que, digamos, ellas abren trocha, por así decirlo, para nosotras, que aún así que tenemos ese acceso a la preparación, porque ya tenemos acceso a poder prepararnos, estudiar y demás. O sea, a veces sentimos que hay tantas limitaciones y ellas, con todo y la limitación del acceso a la preparación, crearon un género nuevo, se Exacto. sustentaron viviendo de la escritura, escribieron poemarios increíbles y libros. Ensayos, Exacto, o todo. sea, de todo, de Sí, todo. Es que A mí me estaba parece pensando en alguien en particular. increíble Ajá. que aunque no tenían acceso a la educación, ellas igual leían muchísimo. ajá. Y el leer las nutrió tanto. Yo creo que eso fue lo que estas mujeres que nos abrieron camino, fue gracias a que pudieron leer tanto que su mente pudo expandirse y ellas pudieron cuestionarse y llenarse de vocabulario para poder cuestionarse las cosas de la sociedad y escribir a su manera y con toda esa libertad. Entonces, el paralelismo que lo veo en el presente es que la lectura sigue siendo un rol fundamental y que no va a desaparecer. Que 100%. la parte de educarse es impresionante, o sea, tiene que ser, pero también la lectura. Y, o sea, te abre muchas puertas, te abre la imaginación, te abre el léxico, todo, te nutre un montón. Totalmente. A pesar de que eran, o sea, porque las que investigamos son autoras de diferentes clases sociales. Por Mm, ejemplo, Mary Shelley estaba en la clase alta. eh, de hecho, cuando nace Frankenstein, estaba reunida con unos amigos de alta alcurnia, que sí eran doctores, ingenieros y Claro. cosas de la época, y deciden hacer un reto literario. Y en ese reto literario nace Frankenstein. ¡Qué chévere! Vamos a hacerlo. Vamos a hacer uno así. Para yo. Necesitamos Que un hacer un reto reto. literario, de que manden sus publicaciones. Oye, no, pero tienen Exactamente. que pasar la fórmula. ¿Cuál era el reto? Era escribir un cuento de terror. Ah, ok. Porque estaba en invierno y había como una nevada y no podían salir, entonces estaban todos encerrados en esa casa. Hace, Y sen- hicieron un reto de terror. hace Claro. sentido porque Frankenstein crece en un entorno de doctores. El que lo creó fue un doctor, o sea, en la historia. Ajá. Bueno, sí, La Ah, tiene vida antes de sentido. entonces, Instagram la vi- La vida antes de Instagram y era lo que nos Netflix. rodeaba, Exacto, exacto, 100%. exacto. Exacto. Entonces, pero Listo, vamos a en encerrarnos en una. Es que contraparte, ya me emocioné. Vamos a encerrarnos en una mansión.
Era una mansión, ojito a eso. ¿Quién Y tiene la vamos a escribir un mansión? cuento de terror. Estamos buscando mansiones. Exacto. En Ciudad de Panamá. Gratis, preferiblemente. Gratis. Y preferiblemente que sea un círculo social que nos inspire. Exacto. Y vamos a grabar un Ser capítulo en la exigentes mansión. nosotros. Vamos a darle publicidad a la mansión. Les prometemos un Frankenstein. Exacto. O algo similar. Algo va a salir de eso. Podemos irnos a otro género, pues, también. sí. Para que nos salga un Frankenstein. Claro, exacto. Wow. Pero O sea, en- sale un Frankenstein, pero de otra manera. Exacto, lo importante es que como en 200 años vamos a estar en televisiones. Y la mansión, tu mansión, estimado vidente, oyente, Escríbenos. radio escucha, va a estar ahí. Escríbenos. Sé parte de este momento histórico. Icónico. Vívelo con nosotros. Espérense, ¿qué estamos hablando? Ah, sí, Estábamos Frankenstein. hablando de las posiciones sociales de la Sí, gente. sí, sí, las posiciones sociales de escritoras. Entonces tenemos por un lado Perdón. a Mary Shelley. Amiga, ¿quieres pedir algo? Ahora pido comida. Es que esto de que. Tú Ella también. pensó en voz alta. Ahorita comemos. Sí, ahora- ¿Viste que tenías hambre? Sí, de la nada en voz alta. No, o sea, según yo susurré, pero pues me acordé del micrófono. Me acordé. Perdón. Lo siento. Podcast. Bueno, entonces, sí, estábamos hablando de las clases sociales de Mary Shelley y también tenemos a las Bronte por ahí mismo, que eran 3 hermanas. Y por el otro lado está Louisa May Alcott, que era de clase media. Yo lo veo así, pero ella se consideraba pobre. En aquella época ser pobre era tener una casa y tener poco sustento. Claro. Solamente 2 sirvientes. Exacto, sí. Y yo leo la historia y digo, pero no está tan mal. O sea, sería Así clase como media hoy en pobre, día. no. O sea, igual ni cocinaba. Y yo tengo que cocinar y salir a trabajar. Y sin nada, o sea, uno tiene que hacer todo. Todo. O sea, y tenían alguien que les lavara la ropa. Claro, entiendo que lavar la ropa era más complicado en aquella época, ¿no? De lo que es ahora. Pero el punto es que ella se consideraba pobre y tenía que escribir para vivir. Entonces se sustentaba a través de eso. Pero lo importante Escribir de para todo esto vivir. es que ninguna, o sea, a pesar de las clases sociales, ninguna tenía preparación. O sea, era como que estaban en el mismo nivel por ser mujer, a pesar de que una tuviera dinero y la otra no, porque si nos ponemos a pensar, el dinero no era de Mary Shelley. Claro, Ella era tenía su esposo acceso o a su los papá. beneficios de su familia. No, me quedé pensando cuando dijiste que escribía para ganar dinero. Yo dije, wow. O sea, quisiera poder ¿Saben? usar eso hoy en día, decirlo. Claro. Yo no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. Digo, tenemos a esta Silvia Plath, poeta. Lo que quería buscar era como de que. Perdón, pausa Miren esto, o sea, miren. En Aldea Café. No, O sea, mira, me gusta que tenemos ya efectos de sonido. O sea, que quería buscar como de qué época, pero bueno, ella ¿Quién? es Silvia Plath. Ella nació Ella es en el, de en el, 900. ajá, en el Siglo 32, 1932 y murió en el 63. Pero lo que quería decir es que aún siendo relativamente reciente, ella Siglo pasado. ella tenía como esta, o sea, y que es un escrito de ella y que lo voy a leer, no importa. No, Sí, 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 dale, amiga, de eso eh, se trata el podcast. Que a mí me parece como que retrata súper bien un poco pues la presión social que vivía la mujer y creo que en el hoy también la vivimos y lo que tú dices, que nos queremos cargar de muchas cosas y también, bueno, a mí también me resuena también esto cuando uno quiere hacer muchas cosas. Entonces ella decía como, vi mi vida extendiendo sus ramas frente a mí como la higuera verde del cuento. De la punta de cada rama, como si de un grueso higo morado se tratara, pendía un maravilloso fruto, señalado y rutilante. Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos. Otro higo era un famoso poeta, otro higo era un brillante profesor, otro higo era Europa, África y Sudamérica, otro higo era Constantino y Sócrates y Atila y un montón de otros amantes con nombres raros y profesionales poco usuales. Y otro higo era una campeona de equipo olímpico de atletismo y más allá, por encima de aquellos higos, había muchos más higos que no podía identificar claramente. Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre, solo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos,
pero elegir uno significaba perder el resto. Y mientras yo estaba allí sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a tornarse negros, y uno por uno cayeron al suelo a mis pies. Wow. Man, me encantó. Qué Ay, me bello. gracias por leerlo. Sí. Así o más identificada posible incluso en la actualidad con lo Y que digo, están al final, diciendo. al final Totalmente. Silvia Plath termina suicidándose, un poco por Igual todas que... estas... ah, No, perdón. un poco por todas estas versiones. Sí, también, o sea, también hay varias escritoras que... Como Virginia, es que Virginia sí, Woolf, Virginia. sí, que se terminan suicidando, pues, no sé el caso de Virginia, pero el de Silvia, pues también, o sea, toda esta presión, todo esto que vivía, todo esto, el esposo de ella era escritor, un poco... Artista. ¿Ah? Artista. Sí, un poco sentirse Pensé que bajo había su dicho sombra, arrogante. ella... Un poco la historia de ella era que escribía como antes de que se separaran todos los niños para hacer todas las cosas del hogar, ¿no? Entonces también es como, eso es valioso, pues, o sea, es valioso como reconocer todo ese camino que han pasado, que hemos pasado también como mujeres, Claro. y que nos dejan como, creo que esa inspiración que pese a todo, pues sí se puede, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, qué bueno. Y bueno, la reflexión es que no tenemos que elegir un solo higo. Por Sí, o sea, suerte, no hay que estar 100% de acuerdo, total. no, o sea, en aquella época me imagino que ella se sentía así No porque hay era tantas así. opciones. O sea, si eras mujer tenías que dedicarte a la casa, o sea, tenías que ser una buena mujer, una buena esposa para que ese hombre se pudiera mantener a tu lado. Tenías que dar este ejemplo de buena madre y tenías que sacrificar toda la parte profesional porque, bueno, nadie Era lo lo único estaba que se haciendo. espera de la mujer. Era como que ser la mujer Exactamente. esto. Exactamente, entonces o escoges ser profesional y darte tus golpes, pero ningún hombre te va a aceptar en su hogar, o decides hacer una vida familiar. Entonces era el escoger higos, pero por suerte en esta época no tenemos que escoger higos, Claro. o sea, podemos tenerlos. A mí lo Es que... más difícil, Es más difícil. Es más difícil. Es más Yo aquí en mi mente dije, bueno. pero es posible, o sea, puedes conseguir una relación que acepte tu ambición profesional, tu ambición deportiva, pues criar hijos a pesar de que tengas que balancear el trabajo Claro. o tus sueños personales con tus hijos. Claro, y o si sea, nos vamos más atrás en épocas anteriores, puedes simplemente estudiar. Claro, partiendo de ahí, exacto. podemos... Bueno, en esta parte del mundo, porque hay partes del mundo en donde... Que todavía, Todavía no no se sucede, puede no es estudiar. una realidad. Bueno, cierto. que sucedía, pero pues, bueno, Dejó de sí, suceder. historias particulares de Ah, cada país. exacto, pero, exacto. No, sí. a mí me parece increíble, por ejemplo, ya yo tenía cierta noción, pero ahora que nos concentramos en que el primer capítulo fuera de esto y leí la investigación que tú nos pasaste y yo también por mi lado, me hace volver a reflexionar o el de sentirme orgullosa porque las tres tenemos un libro publicado con nuestro propio nombre. Podemos hacer eventos y aunque claro, hay un reto que uno dice, quiero mejorar como escritora, como persona, como mamá o simplemente como ser. El hecho de saber que gracias a todo esto que ellas hicieron, nos permite a nosotras hoy en día, desde el privilegio de poder estar hablando de esto, me ayuda como a honrarlo. Pero al mismo tiempo, en estos días que estuvimos conversando, o entre tantas cosas que siempre hablamos, me llevo también la parte de que uno se pone este reto de que cuando escribo le gustaré a alguien, seré suficiente, seré todo, y puedo volver a conectar con la esencia de ellas, que no es que ellas no quisieran escribir algo que fuese de calidad o algo que fuese digno, pero ellas simplemente confiaron en el mensaje que ellas querían comunicar de lo reprimidas que se sentían, y ellas como crearon su propio universo a raíz de esto. Entonces lograron crear ramas y muchas cosas que se siguieron después de ellas. Entonces me hace pensar, al final del día como escritora, ¿qué es lo que a mí me gustaría lograr llegar? O sea, quiero encajar, quiero crear un impacto porque simplemente quiero sentirme importante, decir, es que yo soy esto, 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 o quiero poder escribir desde mi propia verdad de cómo yo percibo la vida. Y partiendo de ahí, quería llegar a este punto, pero necesito hacer toda esta introducción, de que yo siempre he dicho que escribir me hace sentir como, para mí es un proceso de un trance. Es como que yo me siento y simplemente me permito sentir todas estas emociones y todos estos sentimientos y escribo y escribo y escribo y de verdad se siente en un trance. Entonces tengo toda esta parte introspectiva, filosófica y por más de que me encanta Virginia o me encantan muchas otras escritoras como de la actualidad Elvira, y me gusta y honro eso. Creo que nunca me había sentido conectada a profundidad como con una que se me escapa el nombre, pero yo voy a pedir unos. Mi celular lo perdí de nuevo. Yo voy a. Lo perdí.
Ya, lo volví a encontrar. Donde ella me encantó, ya les digo el nombre de ella, pero en lo que busco su nombre. Ella fue una ucraniana que se fue a vivir a Brasil Ok. porque sus padres, su familia eran judíos y estaban como escapando de toda esta violencia de Ucrania. Clarice Lispector. No, No, no es Lispector. no, sí, no sé. De la guerra se fueron a vivir, o sea, creo que su mamá fue súper abusada y se fueron a vivir a Brasil y todo, y cuando ella tenía 9 años su mamá murió, y eso de por sí ya le impactó, y todo lo que ella escribía es muy desde lo filosófico, introspectivo. Ella decía que escribía, pero como los sentimientos y las emociones, y yo dije, espérate, ya va, yo hablo de eso. Yo ni siquiera sabía que esta escritora existió, y hoy en día, y ustedes me conocen, cuando yo he dicho de las cosas que escribo, yo siempre he dicho que más allá de contar una historia, trato de transmitir las sensaciones que mi cuerpo siente, y saber que una escritora que hablaba de esto, o ella dijo también que para escribir era estar en un trance. Entonces yo me quedé súper loquísima porque dije, o sea, yo nunca la había leído. O sea, yo no, lo que digo, lo que llevo diciendo todos estos años, no fue copiado de ella. Pero fue como, ok, reconozco, o sea, me sentí súper identificada como una tribu. O sea, al final escribir, ser escritores nos permite sentirnos como identificados. Pero escribir, con saber Sí, de Clarice Lispector. ¿Sí es ella? Sí. O sea, es decir, yo sé, yo en mi mente ella, o sea, ella escribe, o sea, ella, en mi mente yo dije, bueno, ella es brasileña, pero me acordé que sí sabía que era de otro lado, pero sí es ¿Sí es Lispector. ella? Ah, bueno, Ella es es increíble. ella, es ella. Ella es increíble. ¿Puedo volver a A mí decir me su nombre por si encanta. acaso? Clarice Lispector. En verdad es Gracias. tremenda escritora. O sea, ella murió recién, tenía un cáncer, De creo, de ovarios, ovario, creo. súper. O sea, yo digo, yo tengo una obsesión de ver entrevistas con escritores. O sea, yo así estoy, que ustedes saben que las mamás que ponen, que estoy buscando Una una referencia. canción, pero es que no tengo ninguna. Chayanne. Ya, no, no, es que tengo una. El vicio de tus labios. No sé. Bueno, yo tengo en mi una entrevista de YouTube de cualquier escritor. Ujú. Entonces, bueno, hay una entrevista increíble de Clarice Lispector que fue como que en marzo y ella muere como en octubre, una cosa así, Oh, wow. o sea, pocos Por meses favor, pásamelo, porque de yo lo acabo de morir. descubrir y estoy Y, amándola. y habla mucho también como pues, de su proceso de escritura y pues sí, como menciona un poquito de eso, del trance, un poquito de, bueno, yo escribo y, o sea, es como parte como, o sea, y Muy nuevamente a mí lo que me introspectivo. encanta de ella es como la seriedad pues que, en la que toma la profesión y de Clarice, pues a mí me encantan los cuentos, o sea, los cuentos son maravillosos. Y bueno, tiene una forma particular, pues, porque es... Sí, no, o sea, yo siento ahora la necesidad de leer más sobre ella, así como he Totalmente. leído Yo otras también. obras de otras escritoras. Al leer sobre ella, que esto fue hace poquito que la descubrí, se me generó este mundo de decir, hay alguien que ya escribía desde la misma premisa en la que yo escribo. Necesito leer lo que ella escribe porque es como encontrar un linaje, como que alguien que ya nombraba lo que yo intentaba nombrar hoy en día, pero aún no me sentía tan conectada con alguna otra escritora. Entonces, la necesito, es como que eso, a veces la vida, y esto ya lo hemos hablado nosotros tres, a veces la vida duele tanto y escribir es ese proceso catártico. Qué brutal. Me encanta. Me alegra Me que te encanta, encanta. amiga. Sí, o sea, no, me encanta cómo se conecta toda la historia, ¿no? Pero bueno, entonces sí, o sea, yo creo que también un poquito, bueno, ya para ir recogiendo los temas y que en esto no dure por los siglos de los siglos, amén. Igual se va a Aunque no editar. tenemos punto final. Ah, sí, en el punto final. Este es un fragmento de una entrevista que hace relación a lo que les estaba diciendo, que ella dice, yo no escribo, me ocurre escribir. Cuando estoy escribiendo, soy tomada por algo. Después no me acuerdo de lo que puse. Yo sé que esto puede ser un poquito controversial de la manera que ella dice, porque ella ahí dice como que algo la posee. En mi caso yo no siento como que algo me posee, no se preocupen, pero sí siento que conecto como con Preocúpense. cierta Yo a veces me preocupo. divinidad, Sí. como con cierta divinidad, no sé, es como si conectaras con tu propia conciencia que no tiene juicio, que no tiene esas limitaciones y solamente te permites como vomitar o traducir todo eso que no sabes verbalizar. Yo a veces lo traduzco y lo he conversado con Diana, que es una forma muy espiritual de convertirnos en canal de creación. Me O sea, encanta. escribir es
cuando escribes desde el sentimiento, cuando escribes sin la perspectiva de agradar a los demás, o sea, cuando escribes porque genuinamente necesitas escribir lo que ese es el siguiente tema del siguiente capítulo, te conviertes en canal de creación, entonces conectas con algo como que es superior o es divino y empiezas a canalizar las ideas, la creatividad a Cierta través de información. crear algo que ni siquiera nace de ti. O sea, cuando tú creas algo que realmente te identifica, cuando creas o escribes algo que genuinamente traduce tu emoción, te das cuenta que no fue exactamente tuyo. Uno se vuelve un medio para. Ajá, uno Claro. dice que esto lo escribí yo. Claro, sí, sí, me ha pasado. Te lo he Claro. leído, me quedo que, ¿qué? O sea, no son todas las creaciones, pues suele Ah. pasar con una que otra, porque a veces uno dice, bueno, esto hay que arreglarlo. Claro. Pero hay otras que tú dices y que, Salen, sí, 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 que salen que uno dice, no puede ser que esto vino de mí. Sí entiendo 100% lo que dice, porque es verdad, hay cosas que tú le diste mucha vuelta en la cabeza, están ahí, y más bien estás tratando de ver cómo encaja, como si fuese una pieza que no está como que no me gusta, no me cuadra, pa. Y hay otras que simplemente fluyen. Y Exacto. sale un montón que uno dice, ¿yo escribí esto? ¿Todo eso está rondando dentro de mí? ¿Sabes qué? O sea, ahora que dicen, que, es que no me acuerdo qué dijiste, pero me hizo acordar de Isabel Allende, que ella Ok. todos los, no me acuerdo el número, o sea, 8 de enero, 7 Creo de que enero, es 8 de X, enero exactamente, Sí. creo que es 8 de enero. empieza un libro. Ajá. Y entonces yo estaba viendo también una entrevista, bueno, de hecho este sí fue un reel, ese fue un reel. Ok. Y ella mencionaba que ella también se deja llevar por los personajes. O sea, pase lo que pase, ella el 8 de enero inicia un libro, no sabe cuánto tiempo le va a tomar, pero inicia un libro. Y hay veces que tiene como todo muy bien estructurado, todo como muy, como hacia dónde lo quiere llevar, pero hay veces que no, que simplemente pues espera y ahí fluye. Claro. Entonces, Sí, pero o Pero tiene un sea, ritual, esa fecha tiene empieza un algo. Sí. súper ritual y Súper uno brutal. de sus rituales más importantes es ese y el segundo es que todos los días escribe algo. Ella escribe todos los días. Sí. O sea, ella es súper rutinaria en ese sentido. Mira, Me encanta cómo pasamos también, o sea, cómo tocamos a las Bronte, cómo tocamos a Mary Shelley, Y de la nada quedamos con autoras actuales. Silvia, Sí, Liz. Sí, claro. Y, por ejemplo, de las autoras actuales, hay una que también a mí me gusta mucho que se llama Piedad Bonet. Ella es de Colombia. Para Entonces, escuchar. sí, tiene poemas muy lindos, pero en particular ella tiene también, o sea, esto yo a punta de entrevistas de YouTube. No, está increíble, amiga, qué cool. Es Qué como nuevo conocer al hábito. autor. Es que son mis amigos. O Un sea, nuevo hábito Brenny, desbloqueado. garras. O sea, Julio Cortázar, o sea, no estamos hablando de los hombres, pero No, Julio pero- Cortázar es mi mejor amigo. O sea, yo me he visto todas las entrevistas posibles de Julio Espérate, Cortázar. ahora que dijiste eso, y como sé Somos que el bifis. título nosotros es un poco pesado, quiero como agregar algo. O sea, hubo muchos hombres que hicieron posible que nosotras estemos hablando de esto. Fuimos Total. aliados. 100%. Eso sí, Es es verdad, un tema o sea, súper importante importante. mencionarlo. Porque gracias a que ellas nos abrieron camino, es porque hombres hicieron posible que nos abrieran camino también. Exacto, y a sol de hoy nos Ajá. inspiramos de hombres, como estás diciendo Diana, de este autor masculino, y es como lo brutal de poder separar, decir, ellas abrieron camino a esto, nosotras podemos lograr lo que estamos logrando hoy en día gracias a ellas, pero también tenemos la capacidad de decir que hay hombres que escriben increíble y No, en la y historia. más allá de eso, los hombres que están detrás del telón. Sí. O sea, los esposos de muchas de estas autoras que permitieron que ellas escribieran, los editores y los publicistas que decidieron Darle la mano. darle la mano. Hay una historia muy bonita de la autora del cuento Rabbit, de Disney. Bueno, no es de Disney, es de ella, pero luego Disney Lo compró y lo tal, compró ajá. y lo hizo en comiquita y cosas. No me acuerdo cómo se llama ella, se me fue por completo, lo puedo investigar, pero es súper curioso porque ella dibujaba. Entonces, un día un muchacho vino, se acercó a su casa y vio los dibujos y dijo, wow, es increíble. Y ella le dice, sí, yo escribo el cuento y dibujo el personaje, pero estaba aquí en mi casa. Una mujer solterona viviendo todavía con sus padres y él se enamora de ella. Y entonces la invita a que lo publique y él era su editor porque tenía una editorial. ¡Ay, no! Y le dice, por favor, publiquemos, vamos a hacerlo. Y la man se vuelve millonaria. Y la parte trágica es que ellos se enamoran, se aman, se van a casar y él muere. ¡No! Parecía algo demasiado Disney. No, pero es una historia real. Wow. Es la historia de, voy a poner aquí, autora. O sea, cuando se iban a casar.
Bueno, pero lo que yo quería... previamente, pues. Ah, perdóname, así No, que no, 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 o sea, lo que quería como... Beatrix Potter. Ah, Beatrix Potter. Potter, mira, no hemos hablado de J.K. Rowling, literal. No, Ajá, Ah, no, literal. O sea, ella hizo cierto. historia estando viva, eso es increíble. Eso es, sí, Eso es eso Un es caso lo de que éxito. anhelamos todos. por Porque yo Dios. le digo a la No. gente, pero ¿por qué uno tiene que esperar a morirse Yo, para es que vivir no, la fama? yo no creo que eso, o sea, repetir ese nivel es complejo. O sea, Ella creó un universo. Sí, sí, bueno, Hasta Disney exacto. creó un parque temático a nombre de ella. Ajá. sí. O sea, Pero, Y ni pero lo que siquiera yo le quería pertenece a decir, Disney, o sea, sorry que, o sea, cuando estaban hablando así como de los hombres, las mujeres, no sé qué, o sea, lo chévere de este episodio, pienso yo, pues, es que justamente reconociendo la misma dignidad, pero celebrando las diferencias entre los hombres y las mujeres no vemos el mundo de la misma manera y nos duele distinto el mundo. 100%. Y nos duelen cosas distintas. Y obviamente por la sociedad y demás, han habido situaciones distintas. Entonces, lo bonito o lo interesante de referenciarse con escritoras que son pues mujeres que están pasando lo mismo, o sea, no sé, esos sentimientos que uno como mujer tiene, cuidar a los hijos, me voy a casar, no me voy a casar, si no me caso, si soy infértil, si quiero ser esto, puedo soñar con ser abogada, puedo, no sé, o sea, ¿sabes? Pues, Tantas cosas. entonces como que compartimos esos sufrimientos y también vemos el mundo de una manera relativamente parecida, pues, o sea, con la profundidad que lo ve el cerebro femenino, algunas cosas. Ah, bastante Eh, profundidad. sí, que digamos el cerebro emocionalmente. masculino a veces pues un poco más pragmático y está súper chévere porque nos complementamos. Un buen balance. Sí, entonces, por ejemplo, cuando traemos o sea, lo que yo quería decir de Piedad, que es de Colombia y que es reciente, pues también ella sigue viva, total, o sea, escritora actual, es que ella, o sea, la obra que ella, pues de alguna forma, pues la lanza, es una obra sobre su hijo que, pues, se quita la vida estudiando en Estados Unidos, no me acuerdo la ciudad, pero porque él sufría de esquizofrenia, pero nunca encontró como un diagnóstico correcto y no le dieron, o sea, y tampoco, y ella hablaba, pues no teníamos en sus entrevistas, no tenemos los diagnósticos, no tuvimos las herramientas en el momento por demorarnos tanto con un diagnóstico y cuidarlo de la fuerte. mejor manera, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no voy a profundizar porque es una historia increíble, la de la fuerza de ella de ser resiliente y poder escribir sobre eso. Totalmente. Pero también como esa mirada suave que tiene la mujer, pues, porque también tiene otro libro que ese fue el que me encantó, pues que el que me leí completito, porque el otro no lo he leído todavía, pero quiero leerlo, es el de Donde nadie me espere, en donde ella, no, donde alguien me espere, algo así. La cosa es que alguien te espere, pero es porque habla sobre la vida de una persona que queda sin casa por las drogas. Entonces, esa capacidad como de observar y cuidar y maternar al mundo a través de las letras, siento que lo tiene Piedad, lo tiene el Ese es el inspector. libro que tienes autografiado, ¿verdad? Lo conseguí en su carro una vez que me subí y leí el De título. verdad. Sí, donde nadie me espere, creo que se llama. Yo creo que va por ahí. Yo sé que sí, exacto. Alguien te tiene que esperar Alguien. Ajá. en alguna O parte. sea, entonces nada, es como esa mirada distinta que tenemos las mujeres y que podemos escribir cosas increíbles también desde esa mirada. Totalmente. Y es increíble cómo ha sido minimizado esa perspectiva tan emocional y tan profunda por tantos años. Claro. Y es muy bonito honrar y reconocer el camino de las mujeres que se atrevieron a no dejarse minimizar. Porque imagínense lo complicado que debe ser que tú tengas algo que salió de tu alma y lo tengas que llevar a un lugar en donde sabes que probablemente te van a rechazar. Exacto. O sea, que el 99% de las probabilidades es que te digan, no, ni siquiera lo voy a leer. Y tener la valentía de aún así hacerlo. Claro. Y también honrar esas personas o esos hombres que le dieron una oportunidad a sus manuscritos y dijeron, los publicamos porque tienen valor. Y A guardar pesar el de- secreto. Exacto, a pesar de tener todos estos pensamientos en contra de eso, porque también debe haber sido pesado para ellos el hecho de publicarles a una mujer, o sea, eso ponía en Lo riesgo que su arriesgaban, carrera. exactamente. Y que estamos hablando de unas épocas que no habían tantos derechos de todas las maneras. O sea, era muy agresivo la manera que te podían castigar.
creo que la mujer hasta la apiedraban, ¿me explico? O sea, estamos Total. hablando de que lo que ponían en riesgo era literalmente tu vida. Y ellos también, porque ellos, los masculinos eran respetados en la sociedad, entre doctores, abogados y eso, pero hasta que no cumplen las normas. Y también hay que considerar que la sociedad en aquella época era algo muy importante. No es como ahora que uno dice bueno, no me quieren hablar, no importa, hay millones de personas más que me quieren hablar. Claro. Y uno vuelve a abrir otro círculo social. En aquella época La era el aristocracia círculo era que te importante. rodeaba, porque tampoco había como una globalización, ¿sabes? Era tu pueblito, las 5 personas que te rodeaban en tu pueblito y tenías que agradarle a esas Y 5 con la personas clase alta tienes que estar de que en bomba. Exacto. Tenías que Exacto. mantenerte ahí y era que a veces uno cuestiona eso como que, ay, pero ¿por qué se dejaban llevar tanto por lo que decían los demás? Porque, bueno, esa era la forma de sobrevivir. Era una época diferente. Totalmente. Dependía de eso. Dependían de eso. Entonces, me encanta como para recoger el capítulo, cómo hemos transitado del siglo XIX. Sí, Eso los recogemos chécheres. desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, porque hemos hablado hasta de autoras actuales, cómo ha sido toda esa transición de ellas y que se mantiene una misma premisa, que es, ellas han sido auténticas a lo que quieren compartir. Exacto. Han sido auténticas a su vida, a las emociones que querían expresar, al pensamiento imaginativo o creativo, y con toda esa autenticidad fueron valientes para proponer sus escritos al Su mundo. mirada al mundo. Bueno, listo, ya eso fue el episodio, que la pasen bien. ¿Qué? nosotros la No. pasamos bien. ¿Qué no sé? ¿Qué vamos a agregar? Y la moraleja, los 3 puntos suspensivos literarios. Miren, ¿cómo Carla queda la quería cosa? ponerle una moraleja al episodio. Ay, déjenme con mi moraleja. Ven qué Pero bellota. es que- Ven qué bellota. Ahí está. Pero es que acabas de decir la moraleja, está perfecta. Ah, ya, ok, bueno. Bellota. Quédense con su aprendizaje. Ella no es Diana Vega, ella es bellota. Porque soy bellota. Pueden darnos sus opiniones sobre qué temas también les gustaría que nosotras conversáramos, compartieran. Las opiniones buenas en público, las opiniones malas en privado. Si son Gracias. malas, las vamos a borrar, no se preocupen. Eso, sí, Pa' que importante. O sea, nosotros apoyamos la libertad de expresión. Pero en privado. Exacto, y tampoco el maltrato Mentira. digital, güey. Mentira. Hay que Exacto. No, sí, el maltrato digital, no. En privado podemos conversar. O sea, si Pues, son haters, también nos sirve, nos van a popularizar, ¿no? Sí, sí. Que, de hecho, hubo una entrevista, porque ya que tú hiciste la entrevista, Taylor Swift también es mi amiga, en entrevistas. Esto no tiene nada que ver con lo full literario, pero ella decía, cuando saco un disco, que hablen bien o hablen mal, igual me funciona. Que tú hables de un artista cuando Sí. sacas algo, o sea, ya le estás ayudando, así que... 100%. Sea lo que sea, esto lo hacemos desde el amor, desde el compromiso con nosotras mismas, así que... Síganos en nuestras redes Gracias. sociales. Y esto Bueno. fue... Sin punto final. ¡Wow! Y Y en aplausos. Aldea Café, Ay, sí. patrocinador oficial. Nos pueden visitar cuando quieran y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Diana Vega, Samantha Daza y Carla Arroba Cardona. Samantha Daza, rayita abajo. Oye, esas luces estaban prendidas todo este tiempo. Sí. Chuso, está pretty. Es que me distraje, perdón. Tus redes sociales Venga a ver. se va. ¿A dónde? Chao.